Hoy, sábado 25 de noviembre del 2017, la Santísima Virgen, la que teje con sus hilos de oro y dedos de porcelana este ciclo de charlas y conferencias, nos invita a recibir al doctor, profesor Eduardo Rubén Penici. Muchas gracias por venir y comprometerse. Abogado, graduado de la Universidad Católica Argentina, profesor adjunto de Derecho Político de la Facultad, también de la Universidad de Lomas de Zamora. Es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica y su tesis llevó por título La religión católica en la Constitución Argentina. Estudio acerca de la intangibilidad del artículo 2 de la Constitución Nacional. Teoría de la trilogía de la confesionalidad católica del Estado argentino. Es profesor de Derecho Constitucional y Derecho Pontificio en la Universidad de Lomas de Zamora desde 1984 hasta la actualidad. Ha dado varias charlas y conferencias en nuestro ámbito, llegando a dictar incluso conferencias sobre temas de derecho público eclesiástico en la Universidad de Moscú en el año 2000 y en la Universidad de Fulda, Alemania, en el año 2009. Es cofundador de la Asociación de Abogados Católicos de la Diócesis de Lomas de Zamora. Fue designado director del Instituto de Derecho Canónico y Derecho Público Eclesiástico del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora en diciembre del 2013. Es autor de varios libros sobre los temas de su especialidad. Algunos de ellos son Elementos de Derecho Constitucional, Historia de las Relaciones en la Iglesia y el Estado, Libertad Religiosa, Iglesia y Estado y Nociones de Derecho Público Eclesiástico, entre todos. Muchas gracias, profesor, y le damos la bienvenida, y muchas gracias a todos los asistentes. Los dejamos en manos del profesor Penici. Bien, en primer lugar agradecerles a ustedes esta deferencia de invitarme a participar de este ciclo de conferencias en la que ha habido personajes de tamaña magnitud. Para mí realmente es un honor compartir esta mesa. En otro lugar, también mientras esperaba que nos organicemos y comenzar la charla, pensaba, qué bueno es estar entre amigos, qué bueno que es estar entre amigos. No siempre uno habla ante gente que piensa al menos parecido a uno. A veces nos ha tocado hablar ante auditorios incluso hostiles. Esto aquí hoy es distinto, esto es estar como en casa, eso es estar, como decía recién, entre amigos. Bueno, el tema que nos trae es el estado confesional. Para muchas personas, quien sabe, el estado confesional, sobre todo para los modernos intérpretes del derecho público, y bueno, el estado confesional es algo ya obsoleto, pasado de moda, es algo propio del pasado y que ya no tiene posibilidad ninguna de realización fáctica en el día de hoy. Nada más alejado de la realidad. Hoy día en el mundo son decenas de países que tienen un régimen de confesionalidad. Y no hablo solo de los musulmanes, que sabemos que son estados confesionales. No hablo solo de los musulmanes. Los musulmanes también están incorporados al régimen de estado confesional. O sea, no es una cosa de modé, no es una cosa pasada al abandono. Desde el edicto de Tesalónica de Teodosio, en el año 390 de nuestra era, que la religión católica pasa a ser la religión oficial del Imperio Romano, a partir de allí todos los estados, europeos hablo, fueron confesionales. Esta línea se corta recién en la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante, donde se aplicó el principio de a cada príncipe su religión. Es decir, que si el príncipe se convertía al protestantismo, ese país era protestante. Si el príncipe se mantenía católico, ese reino sería católico. Así todo, y a pesar de ello, siguió habiendo
o siguieron habiendo, estados confesionales, ¿no? La Reforma protestante fue el primer golpe a la confesionalidad del Estado. El segundo golpe fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue realmente una tragedia, no solamente respecto al orden constitucional o al orden político, sino que descristianizó Francia y descristianizó todo país al que Napoleón fue invadiendo. El mismo Napoleón después medio lo repiensa la cuestión y celebra un concordato con Roma, pero la ruptura total de la hija predilecta de la Iglesia, que era Francia, la ruptura total se da en 1905, en la Tercera República, cuando se decreta la separación de la Iglesia y del Estado. Ahí es donde Francia rompe directamente relaciones con la Iglesia, romper relaciones en cuanto al régimen político hablo, ¿no? Pero hoy tenemos, a pesar de todo lo que estoy diciendo, o sea, de la Reforma, de la Revolución, seguimos teniendo estados confesionales. Sin ir más lejos, Inglaterra. Inglaterra es un país confesional. La religión oficial del Reino Unido es la religión anglicana, cuya reina es la jefa de esa religión. Dinamarca tiene como religión estatal la Iglesia luterana. Islandia, también el luteranismo, la Iglesia luterana es la religión oficial. Grecia tiene también un régimen de confesionalidad. El cristianismo ortodoxo griego es la religión oficial de la República de Grecia. Costa Rica, yo traigo aquí el artículo 75 de la Constitución de Costa Rica. Es algo maravilloso, uno no lo puede creer. Y no tiene demasiada difusión, ni siquiera en las aulas de Derecho Constitucional en la universidad, en la Facultad de Derecho, no se lo menciona, pero uno cuando investiga se entera de estas cosas, y entonces lee, por ejemplo, en el artículo 75 de la Constitución de Costa Rica, que dice: la religión católica apostólica romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Estas líneas, 4 líneas que acabo de leer, que son el artículo 75 de la Constitución de Costa Rica, es la doctrina católica de siempre, la perenne, la que se funda en los escritos de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino. Lo tenemos hoy. Del Vaticano no podemos decir que no es confesional, obviamente. Malta, la religión oficial es el catolicismo. Y después tenemos Mónaco, también es un principado confesional católico. Y luego tenemos los estados islámicos, que ellos responden a la Sharia. La Sharia es la ley musulmana que une el aspecto temporal con el espiritual. En algunos de los casos de los estados islámicos no solamente son confesionales, sino que son teocráticos. Eso es otra cuestión que la Iglesia no lo acepta. Esa es otra de las cuestiones también, porque los que no saben mucho de estas cosas dicen, Estado confesional es un Estado teocrático. Entonces los curas, entre comillas, van a gobernar el país. Y no es eso, esa no es la doctrina de la Iglesia Católica. Tenemos, por ejemplo, Irán y Arabia Saudita, que son países islámicos teocráticos, es decir, que el que gobierna es un enviado de Dios. Obviamente no es la teoría católica. Después, bueno, estados islámicos, normales, o sea, sin teocracia, que sean confesionales, tenemos Mauritania, Afganistán, Pakistán, Yemen, Omán, Marruecos. Como verán, y no son teocracias, son estados confesionales al modo como lo acepta la Iglesia Católica. Así que tenemos en África, Argelia, Egipto, Libia, estados confesionales de acuerdo a su constitución. Argelia, Egipto, Libia, Mauritania, Marruecos, Túnez, Somalia. En América, Costa Rica, República Dominicana. En Asia, Afganistán, Arabia Saudí, Bahrein, Brunei, Camboya, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Maldivas, Omán, Pakistán, Qatar y Yemen. Y en Europa, Dinamarca, Islandia, Reino Unido, Malta, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano. Por lo visto, en todos los continentes tenemos estados confesionales, por lo tanto, decir que es algo del pasado es no estar informado.
sinceramente es no estar informado. Bien, vayamos ahora, mi exposición la voy a dividir en desde tres ángulos. El primer ángulo, o el primer aspecto que quiero tratar es el hombre, el hombre y su relación con Dios. Luego vamos a estudiar, bueno, me salió el maestrito, ¿no? Luego vamos a tratar el Estado, la sociedad política o el Estado. Y luego vamos a tratar, y ahí sí es el terreno escabroso, que es donde tenemos la mayor cantidad de críticas y donde nos atacan todo el tiempo, la cuestión de la libertad religiosa. Porque ¿cuál es la excusa del progresismo o del liberalismo? Un Estado confesional quita la libertad religiosa, coarta, viola, cercena la libertad religiosa de sus ciudadanos. La libertad religiosa para el bien no se cercena nunca. Lo que debe ser cercenada es la libertad para el mal, como ponemos presos a los ladrones, o como ponemos presos a los violadores o a los traficantes. El que usa su libertad para el mal va a ser castigado en cualquier sociedad civilizada. Las sociedades que están dirigidas hacia el bien común y las creencias que no afecten de ninguna manera al bien común no van a tener ningún inconveniente, no van a ser silenciadas. Es decir, también hay mucha leyenda negra en todo esto, obviamente. Hay mucha leyenda negra. Bueno, si es católico seguro que es represor, seguro que va a prohibir la libertad, seguro que se viene otra vez la Inquisición. Bueno, ustedes ya saben cuál es el discurso de todos estos grupos. Pero bueno, para eso estamos, para decir cómo es la realidad, cómo es la verdadera doctrina católica. Bien, empecemos con el hombre. El hombre es una unidad de cuerpo y alma, ¿no es así? Ahora, si nosotros juntamos personas y tenemos, las multiplicamos, vamos a tener una pluralidad. Lo que la Iglesia busca, o lo que la Iglesia propone, no es la pluralidad de personas, sino la unidad de esas personas. ¿Cómo hacemos que una sociedad de 40 millones de habitantes tengan una unidad, formen una unidad? Cada persona tiene inteligencia y voluntad. Por la inteligencia tiende a la verdad. Por la voluntad, esto es Santo Tomás puro, ¿no? Por la voluntad tiende al bien. La verdad y el bien, unidas a su inteligencia y a su voluntad, van a funcionar como vínculo con las otras personas que estén detrás de lo mismo. Por lo tanto, todas aquellas personas que estén en búsqueda de la verdad y queriendo el bien, inteligencia y voluntad, todas aquellas que coincidan buscando la verdad y queriendo el bien, todas esas personas van a estar unidas y vamos a tener unidad. Son seres morales, los hombres, que poseen una misma naturaleza y un mismo amor hacia el bien. Un mismo amor hacia el bien. Bien, la persona, el hombre, naturalmente tiende a la religiosidad. El hombre es un ser religioso. Y hasta eso se puede comprobar en un Estado comunista. Ustedes van a decir, ¿qué estás diciendo? Sí, señor. Yo en el año 1988 estuve en la Unión Soviética. Unión Soviética, todavía el régimen comunista vigente. Ateo. El artículo 6 de la Constitución Soviética dice que el Estado soviético, decía, que el Estado soviético es un Estado ateo y que propaga el ateísmo. El ateísmo militante sería el crear cada vez más ateos. Bien. Esta gente, 70 años de comunismo llevaban, y esta gente no tienen un alma trascendente, no sienten ellos, tenerla tienen, pero no sienten que necesitan de algo. A los 3 días de estar en la Unión Soviética me di cuenta de que ellos lo que hacían, sí eran ateos, pero lo que hacían era cambiar el objeto de su interés o de su devoción, porque el hombre es criatura de Dios. El hombre es criatura de Dios. Como criatura depende de su creador, y el acto propio del creado, de la criatura, es la adoración.
Yo adoro a quien me creó. Bueno, esa gente le habían cortado el vínculo con un Dios, Entonces, ¿dónde lo encontraron? Y lo encontraron en Lenin, y lo encontraron, ustedes se van a reír de lo que voy a decir, pero van a ver que tengo razón. Lo encontraron en Lenin y en los mártires o soldados de la Segunda Guerra, muertos en la Segunda Guerra Mundial. Uno iba al mausoleo de Lenin y la actitud de las personas era como ir a Luján. Las colas, la veneración, el Batyushka Lenin, ¿no? Ellos hablan el padrecito, le dicen, el padrecito Lenin. Digo, Lenin funcionaba como el Cristo de esta religión comunista. Y toda la égida de soldados muertos en la Revolución, en la Guerra Civil, en la Segunda Guerra Mundial, era como el santoral, tal prócer, todos detrás de la ideología comunista, por supuesto. Y ellos canalizaron su religiosidad a través del Partido Comunista y de las personas propuestas por el partido. Pasaron 30 años, y leo el libro del padre Sáenz, y dice lo mismo. Pero yo lo había comprobado, yo con 27 años, un muchachito, lo había comprobado sin haberlo leído el padre Sáenz, porque lo que dice el padre Sáenz es totalmente cierto, y el padre Sáenz también fue a Moscú, y el padre Sáenz lo pudo comprobar también, como yo personalmente, ¿no? Las novias, y es lo último que comento, después sigo, última anécdota, las novias van a dejar su ramo en el mausoleo de Lenin, cuando acá se lo dejan a la Virgen, ¿no? Bueno, mi madre se fue a Luján y le dejó el ramo a la Virgen de Luján. Le dejan, o en la llama del soldado desconocido, ahí dejan los ramos de novia. No, es una cosa, reemplazan totalmente. Bien, entonces estamos. Que el hombre tiene esa tendencia natural a la religiosidad, a la religión. La religión es la virtud que nos inclina a dar a Dios, único y verdadero, el culto debido. Por eso, el fin de la religión es esa devoción a Dios, adoración a Dios. Ahora, ¿qué pasa con los falsos cultos? ¿Qué pasa con las falsas religiones? Si una persona le da un falso culto al Dios verdadero, estaría cometiendo el pecado mortal de superstición. Un falso culto al Dios verdadero. En cambio, si le damos culto a un Dios falso, estamos cometiendo el pecado de idolatría. Entonces nosotros nos podemos preguntar, perfecto, hay muchas religiones, ¿cuál religión hay que seguir? Hay que seguir la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? Y es la que Dios mismo enseña. ¿Quién es ese Dios o cuál es ese Dios? Se dan cuenta que estoy haciendo un silogismo, ¿no? Es decir, una estructura lógica. ¿Cuál es ese Dios y cuál es esa revelación? En toda la historia de la humanidad, el Dios de los judíos fue el único que se manifestó. No hay revelación divina en ninguna otra creencia en todo el mundo. O sea, ya por ese lado estamos seguros de esta cuestión. Ahora, ¿y cómo sabemos que la religión católica, porque claro, de la revelación que hacen a los judíos no concluyeron el decurso de su religión, ellos quedaron ahí esperando al Mesías y no creyeron en el Mesías que llegó. Y después, cuando la Iglesia Católica comienza a peregrinar por el mundo, empiezan a seccionarse ciertos grupos, ¿no? Los ortodoxos, los evangélicos en el siglo XVI. Entonces uno dice, y bueno, ¿y dónde está la verdadera iglesia? ¿Será la luterana la verdadera iglesia? También ellos siguen a Jesucristo, si vamos al caso. ¿Será la luterana? ¿Serán los ortodoxos? ¿También son cristianos? No. La verdadera iglesia, fundada por Jesucristo, es la Iglesia Católica. ¿Y cómo podemos estar seguros de ello? Por las 4 notas que tiene la Iglesia Católica, que es la única iglesia que tiene esas 4 notas. Ningún otro grupo, ninguna otra religión puede decir que posee esas 4 notas.
lo rezamos todos los domingos en el credo. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esas son las 4 notas de la Iglesia católica. Es una. Cristo fundó una iglesia, no fundó varias. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi, no mis. Mi iglesia, o sea, hay una. ¿Es santa? Pues bien, es la más fácil de probar. Santo fue su fundador. Santidad hubo en 2000 años, vaya si la hubo, en 2000 años de historia de personas santas, y tiene como finalidad la salvación. Es decir, el objeto es que seamos, el objeto de la fe, de la religión, es la santidad. ¿Para qué existe una religión? ¿Por qué Dios funda una iglesia? Porque quiere que nos salvemos. ¿Y cómo hacemos para salvarnos? Siendo santos. ¿Qué es ser santo? Vivir en gracia. Miren que es tan sencillo, y se han escrito toneladas de libros sobre esto, ¿no? Pero todo se reduce a no más que esto. Ir al cielo, ser santos, y cómo se es santo, viviendo en gracia de Dios. Y si la perdemos, recuperarla lo antes posible. Una santa, católica de católicos, que en griego significa asamblea, es para todo, eclesia es asamblea. Católicos es universal. Todos los lugares del mundo vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Católico, universal. Y la más linda, o sea, la que más me gusta a mí de las notas, que es la apostolicidad, la sucesión apostólica. Yo puedo estar seguro que mi obispo, si se diera la mano con el obispo que lo ordenó, y ese obispo que lo ordenó se diera la mano con el obispo que a su vez lo ordenó, llegaríamos a Cristo. Ninguna otra secta protestante ni ortodoxa puede decir que su línea, lo que se llama estirpe episcopal, llega a Cristo. Porque los protestantes devienen de Lutero, siglo XVI, 1517. Los ortodoxos vienen de Miguel Celulario, año 1054. Se les corta la historia, Solo la Iglesia Católica llega a Cristo. Entonces, bueno, hay una religión verdadera. El que no lo quiere ver no lo va a ver nunca, eso ya lo sabemos. Pero hay pruebas de que existe una religión verdadera. Bien, habiendo entonces, tenemos al hombre que tiene una religión verdadera. Ahora, ¿qué pasa cuando ese hombre se agrupa en sociedad? Porque cada uno de nosotros puede haber descubierto cuál es la verdadera fe, cuál es la verdadera iglesia. Yo estoy convencido que soy católico, perfecto, yo soy católico, mi vecino es luterano, bueno, es libre de hacer lo que quiera. Ahora, cuando nos reunimos en sociedad, acá viene la pregunta, y acá donde empiezan los problemas, porque hasta ahora veníamos sencillito, bien, lindo, ¿no? Ahora empiezan las complicaciones. ¿Por qué? Cuando vivimos en sociedad, la sociedad debe tener una religión, igual que la tiene usted, la tengo yo. Cada uno de nosotros la tiene. Ahora, unidos, no rejuntados, unidos en sociedad, ¿podemos o debemos tener una religión? La doctrina dice que sí. Si el hombre aislado solo tiene una religión, con muchísima más razón, unido a sus congéneros, a sus pares, va a tener también una religión. No puede sacarse la religión porque estoy en sociedad. Si no, yo sería católico en mi dormitorio. Pero cuando salgo a la calle ya no, porque la sociedad no es católica. Es una mentira, es una falacia total. Aparte sería partir al hombre en dos. O sea, soy católico acá, pero allá no. Entonces, la sociedad es, así como es la persona única, es católica, también la persona asociada también debe ser católica. ¿Saben de dónde viene la confusión? Pensemos que es todo de buena fe, ¿no? No pensemos que haya habido mala fe. ¿Dónde viene la confusión de pensar, bueno, si vos creés, cree en tu cuarto, rezale a la Virgen el rosario en tu cuarto, pero cuando salís a la calle somos todos laicos, son laicismo puro, indiferentismo religioso? ¿Dónde está en no haber comprendido la teoría del bien común de Santo Tomás, tal como la explica él, no en la Suma Teológica, en el De Regno? De Regno
o también llamado De Regimine Principum, es el régimen de los príncipes. Eso es un opúsculo que serán unas 20 páginas de Santo Tomás, donde explica cómo es la sociedad política. Excede el marco de la Suma Teológica. Esto es una obra que se consigue en castellano incluso. ¿Y qué dice Santo Tomás ahí? Porque ustedes vieron que en todos los cursos de Derecho, yo soy profesor de Derecho Político en la Universidad Estatal, y en todos los libros, hasta no sé, en los de Fayt, que es socialista, se habla del bien común. O sea que el bien común, no hay autor, aunque sea socialista y ateo, no hay autor que lo niegue el bien común. El bien común viene de Santo Tomás, les aclaro, ¿no? Pero toman el bien común. ¿Cuál es la teoría real de Santo Tomás? Dice que el bien común se puede dividir en bien común temporal y bien común espiritual. A este segundo lo han silenciado. Este segundo no figura en ningún libro de derecho político, ¿no? Ninguno, no sé si en ninguno, pero en los que circulan no. Tenemos un bien común temporal, que es que yo pueda tener salud, que yo pueda tener educación, que yo pueda tener trabajo, que yo pueda tener todo lo que hace al bienestar de mi vida temporal, mi vida material. Y el bien común espiritual, es decir, que el Estado, que tiene como finalidad el bien común, tiene que proveerme a mí, ciudadano, de todo lo necesario como para que yo me salve. Y si no lo hace él personalmente, no interferir en la obra de la Iglesia, que es la que se va a ocupar específicamente de mi salvación. No ponerle palos en la rueda a la Iglesia, no silenciarla, no quitarle las ayudas y los medios. Entonces, el Estado provee al bien común temporal, al bien común espiritual. ¿Y saben lo que dice Santo Tomás al final de todo esto? Es la única forma de llegar a la felicidad. El hombre, el concepto de Tomás de felicidad es maravilloso. El hombre va a ser feliz si pudo lograr su bien común temporal y espiritual. Si no, va a estar con la panza llena, viviendo con auto, con casa, con buen trabajo, todo, pero se va a ir al infierno. ¿No es así? O el otro, quién sabe, va a vivir en un convento, ¿no? Como si fuera un convento, pero no va a tener el que vive en convento es un régimen aparte, ¿no? Pero digo, va a vivir en la sociedad como si viviera pobre, así limitado, y no va a tener el más mínimo confort. No, la felicidad está en los laicos, en los seglares, la felicidad está en lograr el bien común tanto de lo temporal como de lo espiritual. Bien. ¿Qué es entonces? Bueno, entonces estamos en que sí, los hombres asociados deben tener una religión. Y sabemos que la religión es la católica, que es la verdadera. Bien, hasta ahí eso está probado, ¿no es así? Bien. Ahora, ¿qué es, por definición, qué es un Estado católico? Confesional católico. Es facilísima la definición, es muy sencilla. El Estado confesional católico es el Estado que cumple todas sus obligaciones para con Dios. ¿Dónde están las obligaciones para con Dios? En los 10 mandamientos y en el Evangelio. Ese es un Estado confesional. Después la gente lo complica escribiendo muchas cosas, pero lo sencillo, lo básico es eso: respetar 10 mandamientos y respetar las normas evangélicas o el mensaje del Evangelio. Allí tenemos un Estado que respete esas dos legislaciones o esas dos normas, va a ser un Estado confesional. ¿Qué pasa entre el Estado, cuando un Estado es confesional, qué pasa en su relación con la Iglesia? Después vamos a ver que hay 7 principios de derecho público eclesiástico. Pero en primer lugar, lo más grueso, lo que se dice de entrada, lo que primero salta a la vista, es que el Estado tiene que ocuparse de la realidad temporal y permitirle a la Iglesia, con toda la libertad posible, realizar su tarea de conversión de almas y de difusión de la fe. En la medida en que el Estado le deje el área sobrenatural a la Iglesia, ya hemos ganado la mitad de la carrera. Falta la otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Es subordinarse el Estado. Escuchen esto, que acá vienen los flechazos, son mortales. Subordinarse el Estado
a la Iglesia en lo atinente a lo espiritual, hasta ahí no habría tanto problema, pero también en lo temporal, cuando las cuestiones temporales tengan relación con la salvación de las almas. ¿Se entendió? El Estado tiene jurisdicción sobre lo temporal. Hay que aumentar el impuesto, eso lo hace el Estado. Hay que hacer la reforma laboral, eso lo hace el Estado. Ahora, y la Iglesia se ocupa de los temas religiosos. Pero hay cuestiones, lo que se llaman cuestiones mixtas, que son cuestiones temporales, no son espirituales, son temporales, pero en las que la población, las personas podrían llegar a cometer pecados. Cuestiones temporales en las que las personas podrían llegar a cometer pecados. Ratione peccato, dice la doctrina. En razón de pecado, la Iglesia se puede meter en la educación. Razón de pecado, por razón de pecado, la Iglesia se puede meter en, o intervenir en las cuestiones de legislación familiar. En razón de pecado, la Iglesia se puede meter en la educación. Cuando el famoso proyecto de la legalización del aborto. Bueno, si vos sos católica, no abortes, dicen los abortistas. Si vos sos católica, perfecto, no abortes, pero déjame abortar a mí, que yo no soy católico, ni soy creyente siquiera. Eso es una falacia. Eso es una falacia. Eso es una cuestión mixta. Ahí hay personas que se están condenando al infierno. La Iglesia tiene jurisdicción. Por eso, entonces, es muy difícil hablar de esto sin hacer cuadros y sin, ¿no? Porque todo, abstraer todo se hace quizás complicado. Hoy una de las señoras me decía si voy a repartir algún tipo de apuntecito o algo así. La verdad que no lo había pensado, pero a través de Patricia podríamos llegar a armar algo, para el que tenga interés, por supuesto. Entonces podríamos hacer así. La Iglesia tiene jurisdicción directa sobre las cuestiones espirituales y jurisdicción indirecta sobre las cuestiones temporales que tengan alguna relación con la salvación de las almas. Porque el fin de la Iglesia es salvar el alma. Es decir, la Iglesia no va a intervenir en algo que no esté comprometido a la salvación. Sería ya excederse, ¿no es así? Bien, ¿cómo vamos con el tiempo? Bien, ¿no? La relación del Estado con los que no son católicos. Esta es otra de las cuestiones. Porque tenemos un país con mayoría católica, los católicos van a estar de acuerdo en todos estos principios, pero tenemos un grupo de mayor o menor magnitud que puede no ser católico. Entonces, acá viene la doctrina católica respecto a lo que nosotros llamamos la recta interpretación de la libertad religiosa. Porque parecería que libertad religiosa es poder hacer cualquier cosa, o poder creer en cualquier cosa y poder profesar incluso públicamente cualquier cosa. Cuando esto lo damos en la universidad, incluso algunos alumnos, la materia nuestra es de 5º año en la UCA, o sea que son casi abogados ya, y con formación cristiana. Pero doctor, es muy duro lo que usted está diciendo. ¿Que vamos a tener que prohibir algunas religiones? ¿Habría que prohibir algunas religiones? Yo digo que sí. ¿Por qué no? No sé si ustedes recuerdan después sigo con esto, ¿no? Pero me gusta echar un poquito así con la vida, porque si no es demasiado académico. No sé si recuerdan la noticia en todos los diarios, hará unos 5 años atrás, de un nenito de 11 años, de nombre Santiaguito, que lo mataron en Corrientes en una ceremonia satánica. Le habían arrancado la piel vivo y después lo mataron, no sé cómo. Díganme ustedes, ¿esa religión se puede permitir? De ninguna manera. ¿Qué dice la Iglesia? ¿Prohibamos todo? No. Hay que prohibir aquellas expresiones religiosas que atenten contra la moral, las buenas costumbres, el orden público. Yo tendría 20 años, 21 años, estaba cursando en la universidad todavía y tenía que hacer un trabajo práctico sobre sectas. A unas 30 cuadras de mi casa había un templo Umbanda. Hoy ni loco me metería, pero yo tenía 20 años y dije, voy a ir a hacer una entrevista
al PAI, a ver qué onda es eso, a ver qué pasa ahí adentro. ¿No? 20 años. Y fui, y les explico lo que vi. Uno entra, es un hall central, y el templo se divide en dos. De un lado todo pintado de blanco y celeste clarito, y ahí está todo lo bueno. Y a la izquierda todo pintado en rojo y negro, y ahí está todo lo malo. Digo, ¿por qué tienen dividido? Yo, tomando apuntes mientras le preguntaba, el señor colaboró perfectamente, ¿no? Y porque depende de la necesidad que usted tenga, señor. Usted necesita trabajo, usted necesita que se cure de alguna enfermedad usted o alguna persona de su familia, entonces viene a este lado, y ahí estaba la Virgen, Jesús, y le piden. Ahora, si por ejemplo su suegra usted no soporta a su suegra, o tiene un enemigo en el trabajo, entonces vamos al otro lado. Y en el otro lado lo matamos, o hacemos que se muera, ¿no? Ellos no van a matarlo. Ustedes díganme sinceramente, con una mano en el corazón, ¿se puede permitir algo así? ¿Se puede permitir? Cuanto menos inmoral. Ni siquiera llevarlo al plano de la fe. Por lo mínimo es inmoral, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a los libros. ¿Qué hacemos entonces con los no católicos en un estado confesional? En un estado confesional. Vamos a dividirlo respecto al distinto tipo de culto. Cuando el culto es privado, la persona luterana o la persona mormona que se encierra en su cuarto a rezar, el culto privado, la Iglesia desde siempre, San Agustín lo dijo, San Agustín, siglo IV, V, Santo Tomás, siglo XIII, la Iglesia no puede violentar a nadie. La fe es un acto libre, no se puede obligar a creer a nadie. Por lo tanto, sobre esa persona, en cuanto a su culto privado, no se le puede pedir que abandone su fe, se le puede dar un consejo, pero no se lo puede obligar a abandonar su fe, ni se lo puede violentar para que profese la católica, o sea, bautizarlo con un revólver. Vení que si no te bautizás te mato. No. Libertad absoluta en el plano del culto privado. Culto público de pueblos primitivos, y acá vamos con la leyenda negra de la conquista de América, ¿no? Cultos primitivos. Culto público de pueblos primitivos. Ahí la doctrina hace una separación. Si esos pueblos primitivos respetan los principios de humanidad, o sea, si no le hacen mal a nadie, se los puede obligar a escuchar la prédica de la verdadera fe, porque es nuestra obligación difundirla. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo he mandado, dice Cristo, Mateo 26, ¿no es así? O sea, se los puede obligar a escuchar la prédica de la fe, pero no se los puede obligar a bautizarse. Por obligación nunca. Ahora, si esos cultos primitivos, públicos, no respetan los principios de humanidad, llegan los españoles, llegan a México, a lo que después será México, y encuentran en una pirámide a un pobre tipo atado de pies y manos que le están arrancando el corazón vivo. ¿Qué les parece? ¿Qué hacemos con una religión así? No, hay que respetarlos, es la libertad religiosa. Hoy se escucha ese discurso, cuando hablamos de los pueblos originarios, todo eso. En ese caso, la prohibición aún por la fuerza, ¿no? A mí me gustaría preguntarle qué opinaba el tipo que estaba acostado ahí, ¿no? Porque claro, los otros que están, el sacerdote que está con un pedazo de piedra encima, ni siquiera con un bisturí, que le está arrancando el corazón, tendrá una opinión, pero el pobre tipo no, habría que ver qué opina. Dicen que antes de que lleguen los españoles a México, 4 años antes, hay registros, porque los españoles lo tomaron de los mismos aztecas, que se habían sacrificado, no sé a qué Dios, no lo recuerdo, 84.000 personas. 84.000 personas sacrificadas 4 años antes de que lleguen los españoles a México. Era en sacrificio a un dios específico, y era como celebración, entre comillas, de la construcción de una gran pirámide que habían levantado en ese momento, ¿no? 84.000 personas. Bien, tercer caso, país con una gran mayoría disidente. O sea, es un caso hipotético, digamos, la doctrina les da todos los casos. Este es casi de laboratorio, a ver si lo ubican. Estado católico, gobierno católico, pero el pueblo evangélico.
es casi imposible, porque si la población es evangélica, normalmente su gobierno también lo sería. Pero si se diera el caso de un gobierno confesional con una mayoría de población disidente, no se los puede forzar. Se los debe tolerar sin favorecer el error. Eso es medio delicado. Tolerarlos sin favorecer el error. Es decir, bueno, en tu casa, en la plaza no, porque ahí estoy favoreciendo el error. Pero en tu casa sí, tranquilo, nadie te va a molestar, ¿no? Dificultar su propagación, no financiarlos, dificultar su propagación y favorecer la difusión de la verdad. La verdad siempre va a triunfar. Lo que pasa es que no siempre se propaga. Hay gente que muere sin conocer la verdad. Hay gente que muere sin haber llegado nunca a escuchar la verdad. Esa gente no tiene culpa, obviamente, ¿no? Y después, bueno, en pueblos con mayoritariamente católicos, allí no habría inconveniente porque estaríamos como aquí, ¿no? Estamos entre amigos, como dije al principio. El error siempre es un mal, y en derecho eclesiástico esa cuestión es un axioma. El error siempre es un mal. Mal. No es la otra versión, no es tu parecer. El error es el mal. Dios es la verdad. Lo contrario a la verdad es el error. Dios es el bien, el error es el mal. Es muy sencillo, es un esquema. Es un esquema. Hay una cita de Pío XII, maravillosa, maravillosa. El año creo que es el año 55, y le hablaba a los juristas católicos italianos. Leo la cita. Ninguna autoridad humana, ningún Estado, ninguna comunidad de estados, sea el que sea su carácter religioso, puede dar un mandato positivo o una positiva autorización de enseñar o de hacer lo que sería contrario a la verdad religiosa o al bien moral. Y lo dice el Papa, ¿eh? Esto es doctrina. Infalibilidad pontificia. Esto goza del privilegio de infalibilidad. Lo que no corresponde a la verdad, atención con esto, lo que no corresponde a la verdad y a la norma moral no tiene objetivamente derecho alguno ni a la existencia, ni a la propaganda, ni a la acción. Y el no impedirlo por medio de leyes estatales y de disposiciones coercitivas puede, sin embargo, hallarse justificado por el interés de un bien superior y más universal. Esto en doctrina lo llamamos el régimen de tolerancia. Una cosa es hagan lo que se les ocurra, y otra cosa es cuando hay un bien superior en juego, o podría llegar a haber una guerra civil, o un peligro. Entonces, en ese caso la Iglesia aconseja tolerar el error, pero nunca darle derecho. Darle derecho sería igualarlo o ponerlo a la misma altura que la verdadera fe, ¿no? Bien. Entonces, dentro de la doctrina católica tenemos, y respecto a los deberes positivos de las personas, tenemos dos ángulos. El primero, respecto al orden espiritual, el Estado católico y las personas deben dar culto a Dios y favorecer la vida religiosa de los ciudadanos y reconocer a Cristo y a su Iglesia. Esos son los deberes positivos en el orden espiritual. Y en el orden temporal, inspirar la legislación y la acción del gobierno en la ley de Dios. Que eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil. Inspirar la ley y el gobierno en la ley de Dios. El padre Julio Membiel tiene hecho un escrito sobre libertad religiosa, un artículo maravilloso, y tiene una definición de Estado católico que a mí me quedó grabada y es la que, más allá de todos los libros, es la que siempre comento con mis alumnos. Estado confesional es aquel Estado en el que la legislación, las costumbres y las instituciones están impregnadas del mensaje del Evangelio. Miren qué fácil, miren qué fácil. Estos temas asustan a la gente, asustan a los alumnos,
en la universidad y asusta a la gente, porque es como que viene con munición muy gruesa, o medio denso. Pero por eso hay que reducir no reducir el mensaje, reducir el idioma, la retórica, y llevarlo a lo sencillo para que la gente lo comprenda fácilmente. Estado confesional es aquel en la que la legislación, las costumbres y las instituciones están impregnadas por el mensaje del Evangelio. No hace falta más. Si van a estar impregnadas por el mensaje del Evangelio, se va a cumplir la definición académica que dimos al principio. Estado confesional será aquel que cumple con todos los deberes para con Dios. Todo cierra perfectamente, ¿no es así? Decía León XIII en la famosa Immortale Dei: la sociedad política ha de cumplir, por medio del culto público, las muchas y relevantes obligaciones que la unen con Dios. No pueden las sociedades políticas obrar en conciencia como si Dios no existiese, ni volver la espalda a la religión como si les fuera extraña, ni mirarla con esquivez ni desdén como inútil y embarazosa, ni, en fin, adoptar indiferentemente una religión cualquiera entre tantas otras. Antes bien, y por lo contrario, tiene el Estado político la obligación de admitir enteramente y profesar abiertamente aquella ley y prácticas de culto divino que el mismo Dios ha demostrado querer. Las pruebas de las notas. Es obligación grave de los príncipes honrar el santo nombre de Dios, así como favorecer con benevolencia y amparar con eficacia a la religión, poniéndola bajo el escudo y vigilancia de la autoridad de la ley. Deber este al que también vienen obligados los gobiernos. Esta es la doctrina de la Iglesia. Esta es la doctrina de la Iglesia. Yo les aconsejo, para tarea del hogar, les aconsejo leer en casa. Hoy día con internet tenemos todo en casa. Cuando éramos jóvenes había que ir a la librería, había que contar las moneditas, si éramos estudiantes que no teníamos plata para poder comprar los documentos de la iglesia. Hoy ya no, hoy Google y chau, tenemos todo. Gregorio XVI, Mirar y Vos, sobre los errores del liberalismo. Pío XI, Cuánta cura, sobre el naturalismo político y los errores modernos. León XIII es una batería. Immortale Dei, Constitución Cristiana de los Estados. Libertas, sobre la libertad, de eso vamos a hablar ahora. Diuturnum, Humanum Genus, sobre la masonería. Qué lindo, ese es otro tema que habría que tratar, la masonería. Tan actual, ¿no? Sapiencia Cristiana, todo eso es León XIII. Pío X, Vehementer Nos. Pío XI, Ubi Arcano y Cuas Primas. Cuas Primas, la encíclica que establece o que aclara la doctrina de la realeza social de Jesucristo y establece la fiesta, ¿no? Y Pío XII en innumerables alocuciones sobre el culto público a Dios y la religión verdadera. Bien, miren lo que dice Pío XI en Cuas Primas. No se nieguen los gobernantes de las naciones a dar por sí mismos y por el pueblo públicas muestras de veneración y de obediencia al imperio de Cristo. El deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y a los gobernantes. Clarito. Clarito. El deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo obliga a los magistrados y a los gobernantes. Es decir, no hay que hacer un esfuerzo para interpretar, ya está dicho. Lo que pasa es que hay que leerlo y hay que conocerlo, ¿no? Vamos a hacer un resumen de cuáles son los deberes morales religiosos del Estado. Miren qué linda lista. Esta lista no es mía, ¿eh? Esta lista se la copié al cardenal Ottaviani. Que en el Concilio Vaticano II presentó el esquema sobre confesionalidad del Estado y tolerancia religiosa, y que lo cajonearon y después se utilizó el del cardenal Bea, ¿no? Cardenal Bea, que era el confesor de Pío XII. Cuando Pío XII después porque no fue el confesor hasta el último día de Pío XII, cuando Pío XII después lo despide o cambia de confesor, hacía un chiste Pío XII. Raro, porque Pío XII siempre lo ve muy serio, ¿no? ¿Saben lo que decía?
en vez de decir mea culpa, decía vea culpa, porque claro, porque había sido su confesor, ¿no? Sí. Bien, resumen de Ottaviani, no es mío, lo vuelvo a repetir. Reconocer a la religión católica como la única religión del Estado, con exclusión de cualquier otro culto. Honrar a Dios por el culto público de la religión católica. Conformar sus leyes a las leyes positivas de Dios y de su Iglesia y a la ley natural. Procurar el bien común, de manera que no solo se evite todo aquello que sea nocivo a la libertad de la Iglesia, sino que también se favorezca positivamente el bien de la misma. Proteger esta plena libertad de la Iglesia y no impedirle, antes bien ayudarla, a cumplir íntegramente con su misión, sea en el ejercicio de su magisterio, sea en el orden del culto, sea en la administración de los sacramentos y el cuidado pastoral de los fieles. Reglamentar y moderar las manifestaciones públicas de otros cultos. Ven que no dice prohibir, dice reglamentar y moderar las manifestaciones públicas de otros cultos. Defender a los ciudadanos contra la difusión de falsas doctrinas que a juicio de la Iglesia ponen en peligro la salvación eterna. Siempre el fin es la salvación, siempre el fin es la salvación. Excluir de su legislación, del gobierno y de la actividad pública todo lo que a su juicio pudiera impedir a la Iglesia alcanzar su fin eterno. En la reforma del 94 desaparecieron de la Constitución argentina las normas de derecho público eclesiástico y nunca fueron debatidas en la Convención Constitucional. ¿Sabían eso? Yo busqué, no existe, no se debatió, se borró de un plumazo la confesionalidad del presidente sin habérselo discutido. Se borró de un plumazo el artículo, el inciso 15 del artículo 67 de las atribuciones del Congreso, que decía que el Estado argentino debía proveer a la conversión de los indios al catolicismo. Los que son ya mayores y se acuerdan la Constitución antes de la reforma del 94, ¿se acuerdan? El Estado argentino proveía a la conversión de los indios que quedaban al catolicismo. Pues bien, ya no, el Estado argentino no provee a la conversión de los indios al catolicismo, desde el año 94 hasta hoy. Un cuñado mío es fraile franciscano. Fue a misionar en su momento a Chaco, Formosa, al norte. Ya la Iglesia no tiene, el Estado no le ayuda a la Iglesia, porque la Iglesia no puede ir sola, necesita camiones del ejército para meterse en la selva, es decir, es muy difícil, no es ir acá a una villa o a un barrio de Buenos Aires. Sin la ayuda del Estado es muy difícil meterse en el impenetrable, en esos lugares. Se los hago corta. Mi cuñado me dice, ¿sabes, Eduardo, a qué religión pertenecen los indios tobas? Y deben ser animistas, el sol, la luna, lo que es natural de ellos. Son anglicanos. Nosotros nos retiramos y se metieron ellos. ¿Se dan cuenta? Es terrorífico. Por cada paso que damos nosotros es un paso que avanza nosotros. ¿No? Bien. Excluir de su legislación, eso ya lo dije. Facilitar la vida fundada sobre los principios cristianos y conformes al fin último para el cual Dios creó al hombre. Esto es Ottaviani puro. Ya tenemos el esquema general, lo tenemos. ¿Cómo sería ahora las distintas formas de Estado? Para eso tenemos que ir a la noción de naturalismo. Los naturalistas son los que niegan la existencia del orden sobrenatural. El naturalista es el tipo que vive con sus instintos y llega a su inteligencia y su voluntad, pero no tiene alma, o sea, no tiene, cree no tenerla. El naturalismo. Hay 3 grados de naturalismo. El naturalismo de primer grado es el más agresivo, es el que niega la existencia de lo sobrenatural. No existe el alma, no existe Dios y no existe nada sobrenatural. La única realidad es la materia. Ahí tenemos a la Rusia comunista, tenemos a China, tenemos a Cuba, tenemos a Vietnam del Norte. No, Corea del Norte, perdón. Ahí está, naturalismo de primer grado, ateísmo, materialismo. Naturalismo, vayan viendo los grados de perversión, porque acá es como que la perversión va creciendo. Naturalismo de segundo grado. No niega el orden sobrenatural.
Son estados que no niegan el orden sobrenatural, pero niegan que haya una religión preeminente. Eso es Estados Unidos. Ellos no dicen Dios no existe, pero todas las religiones tienen los mismos derechos, no hay una religión preferente. Es la tesis del deísmo. Y después el más perverso de todos, el naturalismo de tercer grado. ¿Qué dice? Dice, reconoce la existencia de lo sobrenatural, y miren ustedes la falacia, reconoce que hay una iglesia verdadera. Es bárbaro, son recatólicos. No, pero la considera materia de opción. Es decir, es el famoso estado, lo que se llama en doctrina el estado relajado. El estado relajado. ¿Qué significa esto? Que niega los deberes del Estado para con la Iglesia y para con la religión. La religión se transforma en algo íntimo. Yo soy católico en mi cuarto. El Estado no colabora con la difusión de la fe y el Estado nunca va a reprimir a los cultos disidentes nocivos. Sigan matando chicos porque somos libres. En este país hay libertad, ¿no? Ese es el más perverso, porque lo peor, yo digo, uno se siente más feliz discutiendo con un comunista. Yo con un comunista discuto perfecto. Con un católico liberal es tanta la repugnancia que uno siente. Yo prefiero discutir con un comunista, porque son más directos. Aparte ya sabes a qué te expones. El tipo no cree, punto. El catolicismo liberal es muy delicado, porque a uno le quiere hacer creer que es católico, pero no es católico. Son los famosos lobos con piel de cordero, ¿no? Bien. Si vamos a los estados en sí mismos, podemos tener estados confesionales, de lo cual venimos hablando hace una hora, el estado neutro, que no desprecia ninguna religión, pero no tiene una religión oficial, es neutro. El estado laico, ahí ya va creciendo un poquito la maldad, ya es agnóstico e indiferente a cualquier manifestación religiosa, que es un poco más grave, y después el estado ateo, que niega totalmente la existencia de Dios y propaga el ateísmo. Puede haber ateísmo estatal de iure o de facto. El ateísmo estatal de iure es con lo que yo les contaba recién de la Constitución soviética. El Estado soviético es ateo y propaga el ateísmo o difunde el ateísmo. Eso es de iure. Pero hay otros estados que son ateos de facto. Puede tener, miren lo que pasaba con la provincia de Santa Fe, con un gobernador socialista, ateo. Pero ¿qué dice la Constitución de Santa Fe? Es la única provincia argentina que dice en su Constitución que la religión católica es la religión de la provincia. Después de las reformas que tuvimos, la única que mantuvo la confesionalidad pura y de primer grado es la provincia de Santa Fe. Y tenía un gobierno socialista. O sea que ahí podía haber desde el Estado una política atea, de facto, porque de iure tendría que ser católica, porque la Constitución dice que es católico, ¿no? O sea, no se asusten, son posibles todas las combinaciones pensables y aún las no pensadas. Todas son posibles. Bien, creo que estamos... ¿Hasta qué hora tenemos más o menos? ¿Cuáles son los principios del derecho público eclesiástico? O sea, esos principios que van a arreglar las relaciones del Estado con la Iglesia. Esto es muy interesante. Primer principio, independencia de la Iglesia. La Iglesia es independiente. La Iglesia es una sociedad perfecta. ¿Qué significa ser sociedad perfecta? Que tiene fines y ella misma tiene los medios para cumplir esos fines. No depende de nadie. Que nadie le dé dinero, ni que nadie le dé ayuda. La Iglesia es sociedad perfecta. Tiene unos fines y tiene los medios necesarios y suficientes como para cumplirlos. Entonces nunca la Iglesia, al ser independiente, nunca puede aceptar ser reducida al derecho común. Los que entienden un poquito de leyes me van a saber comprender mejor. ¿Qué es el derecho común? El Código Civil.
La Iglesia en la República Argentina, por el artículo 146 de la Constitución, el nuevo 146, antes era el 33, ¿no? El nuevo 146 dice que la Iglesia Católica es persona de derecho público, asimilable a las provincias y a la nación, es decir, persona de derecho público. El nuevo 146 dice lo mismo. Ahora, si nosotros decimos, si la Iglesia pierde esa independencia y perdería ese carácter de persona de derecho público, tendría que ser tratada como cualquiera de las otras religiones. Quedaría reducida al Código Civil. Es decir, que la Iglesia Católica sería igual a Boca Juniors. Es una asociación civil. O River, para que no se peleen, ¿no? Sería una asociación más. Y no sería una persona de derecho público como en realidad lo es, ¿no? Asimilable a las provincias. ¿Y qué viene a partir de esta independencia? La Iglesia puede tener hospitales, puede tener cementerios, puede tener escuelas, puede tener seminarios, puede tener monasterios, todo eso gracias a su independencia, ¿no? Segundo principio, distinción de la Iglesia y el Estado. Distinción, no estamos hablando de teocracia, donde está todo mezclado. Distinción, cada una tiene un fin. ¿Se acuerdan lo del bien común de Santo Tomás? Fin espiritual, la Iglesia. Fin temporal, el Estado. Unión entre la Iglesia y el Estado. Si bien están distintas, están distinguidas, están unidas. ¿En qué se unen? En este tema de las cuestiones mixtas. Tenemos que legislar sobre educación. Bueno, venga, señor cardenal. Vamos a conversar desde el Congreso y desde la Iglesia, o desde el Poder Ejecutivo y la Iglesia, a ver cómo resolvemos este tema de la educación sexual, por ejemplo. Ahí hay mucho pecado mezclado en el medio. ¿Cómo lo vamos a manejar ese tema? 4. Jurisdicción indirecta. De esto ya hablé. La Iglesia tiene jurisdicción indirecta sobre aquellas cuestiones temporales que afecten a la salvación de las almas. Eso ya no lo voy a seguir diciendo. Subordinación indirecta. El Estado está subordinado a la Iglesia en todo aquello que pueda llegar a estar en juego la salvación. Entonces, allí el Estado tiene que bajar la cabeza y preguntarle a la Iglesia qué hago en este aspecto. Y no es menospreciar al Estado o reducir al Estado. Al contrario, se le está dando un gran valor moral, porque Bonifacio VIII, el Papa del siglo XIV, decía que así como el cuerpo tiene un alma, el Estado y la Iglesia funcionan como el cuerpo sería el Estado y el alma sería la Iglesia. Así como en el cielo está el sol y la luna, y que la luna toma su brillo del sol, el sol es la Iglesia y la luna es el Estado. Hasta poético es. Son 2 páginas, Pues Unam Sanctam se llama, Bonifacio VIII, la declaración. Unam Sanctam. 6. Función ministerial. El Estado funciona como servidor de la Iglesia en la tarea de la salvación de las almas. Darle unos camiones para que vayan al impenetrable a llevarle el catecismo a esas criaturas y que no sean anglicanos. Ahí está la función ministerial. Ahí está la función ministerial. Realeza social de nuestro Señor Jesucristo. La realeza social de Cristo. Cristo es Rey. De eso no hemos hablado. Sería lindo algún día hacer una exposición sobre la realeza de Cristo, ¿no? Es un tema aparte y muy amplio. ¿En qué juega la realeza social de nuestro Señor Jesucristo? El orden temporal es parte del plan de redención de Dios. El orden temporal, las cosas temporales, el precio del pan, el temporal, bien temporal, las condiciones de trabajo, son parte del plan redentor de Dios. Dios es acto puro, Dios no es potencia y acto, Dios es acto puro, ¿no es así? Para Dios no existe el tiempo, Dios ve toda la eternidad en un solo golpe de vista. Entonces, ese plan de redención que Dios tiene de cada uno de nosotros está conformado por cada una de las pequeñas cositas que tengamos nosotros en nuestra vida. Porque redención es salvación, salvación es ir al cielo. Y nosotros podemos condenarnos por el trabajo, podemos condenarnos por el estudio, porque podemos pecar en nuestro trabajo.
podemos pecar en nuestro estudio, podemos pecar en nuestras relaciones familiares, y eso nos lleva a la condenación, ¿no? Dios crea el universo y a ese universo que crea le da leyes. ¿Por qué le da leyes? Para que funcione. Es la famosa ley eterna del tanto que habla Santo Tomás. Y esas leyes, cuando empiezan a funcionar y a aplicarse, crean un orden que es el orden natural. El orden natural. Y ese orden natural está dirigido a un fin, que es nuevamente la beatitud celeste. Siempre vamos a ir al mismo, ¿eh? Siempre vamos a ir a lo mismo. Por eso que el hombre tiene libertad. Dentro de este margen, dentro de esta realidad de leyes, el hombre tiene libertad. En la encíclica Libertas, León, ya hablamos de libertad religiosa, ¿no sé si? León XIII habla de que hay dos tipos de libertad, que en realidad terminan siendo tres, porque habla de libertad natural y libertad moral. Y la libertad natural se divide en física y psicológica. Libertad física, yo quiero salir por esa puerta. Si alguien me prohíbe salir por esa puerta, está coartando mi libertad física. Es la libertad motora, la de poderme mover. Libertad psicológica. La Iglesia dice que libertad física hay en todos los aspectos. La Iglesia nunca va a cercenar esa libertad. Libertad psicológica. Yo pienso que tal cosa es así. La Iglesia tampoco puede intervenir en eso. Es la libertad de la conciencia. No me puede obligar a pensar o a creer algo que yo no pienso ni creo. No me puede obligar. Libertad moral. Ahí estamos en otro plano. ¿Qué es la libertad moral? La libertad moral es la facultad, León XIII, estoy leyendo una cita. Libertad moral es la facultad de moverse hacia el bien. ¿Se acuerdan? Inteligencia a la verdad, voluntad al bien. El hombre debe ir al bien. Hay una obligación moral de hacer el bien y evitar el mal. Para hacer el bien tengo toda la libertad moral del mundo. Para hacer el mal no tengo libertad. No tengo derecho a hacer el mal. No tengo derecho a hacer el mal. Entonces, cuando hay libertad moral, para la fe verdadera, esto ya llevándolo al plano de la libertad religiosa, ¿no? La libertad moral hay siempre para actos de fe verdadera. Quiero ir a misa. ¿Es bueno? Pues ve a misa. Libertad moral nunca para actos contra la verdadera fe. Mira, yo quisiera prender fuego la parroquia. Nos juntamos el domingo y vamos y le prendemos fuego. No demos ideas por las dudas, ¿no? Para actos en contra de la verdadera fe no hay libertad moral. Está prohibido eso. Libertad física interna. Hay siempre. Nadie me puede a mí, lo de la cuarta, ¿no? Nadie me puede prohibir ejercer mi libertad física interna. Si es respecto a la fe verdadera, tendré un derecho incluso. Y si es respecto a una fe falsa, tendría la posibilidad, y el Estado debería tolerarme, pero no tengo un derecho. Ojo con esto, que cuando se trata de una religión falsa, el Estado no puede prohibirme profesarla, por una cuestión de libertad psicológica, pero no tengo derecho. Porque ¿se acuerdan lo que dijo Pío XII? Para el error no hay derechos. Ni a la propaganda, ni a la existencia, ni a la difusión. ¿Se acuerdan? La cita de Pío XII de recién. Sería bueno que la busquen. Es el discurso de Pío XII a los abogados católicos. Esta ley física externa, siempre que se dirija al bien común, no va a haber inconveniente. Incluso se va a transformar en jurídica, porque el Estado me va a garantizar la fe pública, o sea, la profesión de la fe, me va a reconocer legalmente, va a permitir mi propaganda, siempre hablando de la verdadera fe. Y va a ser incluso el mismo Estado profesión pública de esa fe, ¿no? No sé, cuando un gobernante consagra al Sagrado Corazón el país, que ha ocurrido en algunos países, ¿no es así? Y por último, libertad física externa respecto a las falsas religiones que no conducen al bien común. Acá estamos en terreno pedregoso. Libertad física externa
respecto a falsas religiones que no llevan al bien común. Ahí el Estado debe poner obstáculos a la propagación de esa fe. Debe defender a los creyentes frente a ese error. Abrirle los ojos, ¿no? Miren que esta gente son peligrosos. Son peligrosos. Y como y sería como defender los bienes de las personas frente a los ladrones. Si vos defendés, si el gobierno te cuida, bueno, debería, cuidarte frente a los ladrones para que no te roben, y si te roban, castigan, ¿cómo no va a cuidar el alma? Cuidamos el auto, pero no cuidamos el alma. El Estado provee al cuidado del auto, que no me roben el auto, que no me entren en casa. Pero el alma, bueno, condénate, andate al infierno tranquilo, el Estado no va a hacer nada. Ahí no está cumpliendo la finalidad del bien común integral, ¿no es así? Bien, por último, y ya con esto termino, quedó un montón por decir, pero bueno, uno nunca calcula exactamente. La cuestión de la realeza social de Cristo. En el capítulo 18 de San Juan, ustedes pueden leer, 18:37 más concretamente, ustedes pueden leer el discurso o el diálogo entre Jesucristo y Pilato, y Poncio Pilato. Estamos en la Pasión, Juan 18, Pasión. Y en un momento Pilato le dice, pues tú eres rey. Y entonces la frase de Jesús, ego sum rex, yo soy rey, para eso he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Bueno, el discurso es más largo, ¿no? Yo soy rey. Bien, ahora se presenta un problema. ¿Qué naturaleza tiene ese reinado? Porque parecería que fuera un rey para las viejitas beatas que rezan el rosario a las 5:30 de la tarde en la parroquia. Para ahí, ese reinado, ese es el reinado, ese es el terrenito. El reinado social, el reinado es social. Pues bien, ¿de dónde lo sacás? De aquí lo sacamos. En un momento hay un problema que se resuelve, tranquilos, pero hay un problema en principio, porque en este diálogo que tiene Jesús con Pilato, en un momento Jesús dice, pero mi reino no es de este mundo. Y de ahí se agarran todos los ateos para decir, ¿viste? Es para las viejitas. Es para las viejitas y para vos que rezás en tu dormitorio. Mi reino no es de este mundo. El mundo está aparte de Cristo. Cristo reinaría para esa gente solamente sobre los corazones y sobre las almas. Nada más, sobre la devoción particular y privada. Mi reino no es de este mundo. ¿Cómo se comprende eso? Yo les aconsejo ir a Mateo 28. Mateo 28, 18, donde dice, todo poder, últimas palabras de Cristo antes de partir al cielo, ya estaba para ascender. Esa es la lectura de la ascensión. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Todo poder me ha sido dado en el cielo, de eso no hay duda, y en la tierra. Y después dice, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¡Bum! Punto, y se va al cielo. Entonces, mi reino no es de este mundo, Juan 18. Todo poder me ha sido dado en la tierra, Mateo 28. ¿Cómo se resuelve esto? Es un dilema, ¿no? ¿Cristo es rey en la tierra o no es rey social? Se resuelve con el Apocalipsis. Apocalipsis 19, 16. Y dice que tenía escrito sobre su faja y sobre su muslo, ¿no? en la faja que cae, Rey de reyes y Señor de los señores, o Señor de los que dominan. El rey, dominum, dominar, ¿no? Dominan, señores. Rey de reyes y Señor de los señores. ¿Qué significa? Mi reino no es de este mundo, y claro que no. Yo no soy como Felipe VI, gracias a Dios. No soy como Isabel II, más gracias a Dios todavía, ¿no? Mi reino, yo soy Rey de reyes. Mi reino no es de este mundo, y todo poder me ha sido dado en la tierra, pero porque mi reino está por sobre ellos. Yo soy Rey de reyes. A mí, Felipe VI, me tiene que deber obediencia. Isabel me debe obedecer. Todos los reyes de la tierra, y cuando hablamos de reyes hablamos de presidentes y de gobernantes, me deben obediencia.
porque yo soy Rey de Reyes. Y entonces allí se comprende realmente la realeza social de Cristo. Cristo reina en cada una de las naciones, y volvemos a Julio Membiel, querido Padre Julio. ¿Cristo reina dónde? En los países donde su legislación, sus costumbres y sus instituciones están impregnadas por el mensaje del Evangelio. Nada más y nada menos que eso. Quería terminar compartiendo con ustedes el himno de las vísperas de la fiesta de Cristo Rey, pero el original, porque después del concilio lo echaron y le sacaron las partes que no les gustaban. Pero este es el original, el otro está cercenado, ¿verdad? Lo recordamos. Dice así: a ti, oh príncipe de los siglos, a ti, oh Cristo, Rey de las gentes, a ti te confesamos único Señor de las inteligencias y de los corazones. Una turba criminal vocifera: no queremos que reine Cristo, pero nosotros con nuestras ovaciones te proclamamos Rey Supremo. Oh Cristo, príncipe de paz, somete a las almas rebeldes y a los extraviados reúnelos con tu amor en un solo redil. A ti los que mandan en las naciones te ensalcen con públicos honores, te honren los maestros y los jueces, te reproduzcan las leyes y las artes. Las insignias regias, sumisas a ti, se dediquen, y somete a tu suave cetro la patria y la casa de los ciudadanos. Somete a tu suave cetro la patria y la casa de los ciudadanos. Oh Jesús, a ti sea la gloria, que repartes los cetros del mundo, con el Padre y el Espíritu Santo, en los siglos infinitos. Amén. Gracias.